child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will be brighter. Siempre, o sea, pobrecita la persona con discapacidad, que aquello, o algunos, o sea, te miran, ¿no? Medio, o sea, medio raro que eres, ya, pues, siempre va a haber esa discriminación, algo así, ¿no? Entonces, por la falta de esto, de desconocimiento, sobre todo, ¿no? De las leyes y todo eso, y de la discapacidad sobre todo, ¿no? Cuando me pasó este accidente, o sea, yo me he accidentado. De ahí, a veces cuando te pasan ese tipo de cosas, piensas que esto, o sea, tu vida ha cambiado para siempre y nunca más vas a volver a caminar, y es una situación que te golpea emocionalmente, o sea, y piensas que, o sea, que tu vida ha cambiado para siempre y nunca más vas a volver a estar como antes, y es una situación complicada. Yo le ayudo a mi mamá Julia, yo le ayudo a mi mamá Julia, la llevaba a la chaca, la llevaba a la papa, ¿sí? Es un caso especial porque esa ONG desapareció. No, ella no tiene papá. Ahora que esa ONG ha desaparecido, no hay comedor, ella tiene que buscar su comida, su ropa, tiene que ir a lavar ropa, va a ayudar a diferentes lugares y así pues está todos los días ella. Mira, pues tía. Justamente pues ahora no tengo nada, no tengo familia, no tengo a nadie. Nadie. No hay ninguna ayuda. Eso es una desigualdad enorme en la provincia de Paucartambo. Que antes el beneficiario o la persona con la discapacidad tenía que ir a buscar al señor médico en determinado lugar, y él no conocía ese lugar, tenía que quedarse, buscar a alguien que le aloje, que tenga que subvencionar su pasaje, quedarse por la estadía, el hotel, la alimentación. Entonces decía, ¿cuándo me puede atender? Mañana no tengo quien me atienda, entonces me regresaré nomás. Entonces no era evaluado, nunca era considerado en sus censos, no tenía estadísticamente registrado. Que la institución del MINS, el Ministerio de Salud del Perú, buscamos desde que ese niño sea atendido por el médico, pudiera registrar desde su documentación que ese niño tiene una cierta discapacidad, y por ende debería recibir ciertos beneficios, ciertos apoyos. En la ley manifiesta que tiene ciertos beneficios en un concurso, digamos, para postular a un trabajo, para postular a una institución de educación, en esos beneficia. En nuestro país, en nuestro Perú, la ley es contemplativa, no es efectiva. Pero en Rusia, en Cuba, ahí sí es efectiva. Yo pienso que intentan cumplir, pero no con la magnitud o con la veracidad, el efectivismo que debería llegar. Un poco no está cumpliendo, varias instituciones no están cumpliendo con las leyes de las personas con discapacidad. Sí, así. Mana sapun ni lang kana jito tarik emat ka pastor kastai. Ni shopun no kai bas mana ko ang preses khatila bas ko kung gulang kana jito bawani wali pa ek ni mana ko wat atat ka sri para ba ulte pa ek sri para ba